Buenas tardes, jóvenes. Bueno, esta es la clase número 2 de biología y la clase pasada estuvimos viendo el concepto de biología y sus ramas. Vimos que era la ciencia más diversificada de todas. Por ahí les di algunos ejemplos de las ciencias que se derivan de la biología y les encargué una tarea por ahí también, acerca de todas las demás eh, de otras ciencias más, ¿de acuerdo? Por ahí les dejé 10 a cada uno. Ya habíamos acordado que en su libreta iban a tener su libreta, iban a dejar imágenes, siempre en las tareas va a haber imágenes y se le iba a tomar foto y se mandaba por correo o la liga, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a continuar con otra temática sobre lo mismo, biología, ¿verdad? Pero ya vimos que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, ¿sí? O los organismos que tienen vida. Pero, ¿qué es la vida como tal? Esa es una pregunta. Bueno, resulta que nos encontramos a través del tiempo que es una pregunta difícil de contestar, ¿sí? Por ahí alguna vez algunos autores dijeron que son los organismos que tienen un aliento vital, ¿sí? Bueno, ¿qué será esto del aliento vital? Es difícil decirlo porque puede ser movimiento, puede ser muchas cosas, pero no en realidad. Bueno, cuando nosotros estábamos en la primaria, en la secundaria, nosotros nos decían que los seres vivos tienen algunas características que dicen, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Sí? Si habíamos escuchado eso. Y nos habíamos quedado con la idea de que esas eran las características de los seres vivos. Bueno, hay varias más. Las vamos a ir checando, ¿de acuerdo? Quiero que por favor en su libreta yo les voy a ir explicando los términos y quiero que pongan una definición y que vayan poniendo una imagen, ¿de acuerdo? Esta va a ser otra tarea, ¿sale? Yo se las voy a ir aquí explicando, pero ustedes en su libreta van a ir poniendo el concepto y van a ir poniendo una imagencita. Ok, entonces aquí vemos la diversidad precisamente de organismos, de seres vivos, ¿sí? En donde nos incluimos nosotros, ¿verdad? Tanto plantas, animales, hongos, etcétera. Bueno, la primera característica que vemos es la natalidad. ¿Esta natalidad qué quiere decir? Es el nacimiento, es el inicio de una nueva vida independiente de la madre o célula que le dio origen, ¿sí? Porque nosotros podemos decir que en el caso de los humanos ya podemos decir que hay vida cuando alguien está embarazado, ¿verdad? Pero es una vida que depende de la madre enteramente. Entonces, aquí la natalidad es cuando se emancipa o se deshace, pues, de la convivencia de la madre, ¿de acuerdo? O sea, ya nace, ya él tiene que comer, tiene que respirar por sus propios medios, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la natalidad. Bueno, voy a llevar un poquito un orden. El otro sería la respiración, ¿verdad? Cuando nacemos, pues de inmediato tenemos que respirar, ¿sí? ¿Y qué es la respiración? Bueno, la respiración es una serie es como si fuera un alimento hasta cierto punto, ¿sí? Porque posibilita que los nutrientes que hay en el aire, ¿sí? Como es el oxígeno, nos permita realizar nuestras funciones. Aquí decía que nos alimentos, ahí eso está equivocado, ¿sí? Pero nos posibilita que podamos hacer nuestras funciones porque nosotros necesitamos oxígeno para respirar y el oxígeno al final de cuentas es un nutriente, ¿de acuerdo? Bueno, ok, ¿qué otra cuestión? Otra cuestión es algo que se llama irritabilidad. ¿Qué es eso de la irritabilidad? Bueno, la irritabilidad nos habla de que los seres vivos reaccionan a estímulos del medio ambiente, ¿sí? ¿Cuáles son estos estímulos que pueden ser? El frío, el calor, la humedad,
la luz, la oscuridad, el sonido, el olor y la presencia de otros seres vivos, ¿verdad? A todo eso los seres vivos reaccionan, ¿sí? Cuando estos factores varían de intensidad, provocan diferentes respuestas, bueno, en todos los seres vivos, aquí dice en plantas y en animales, pero sabemos que hay otros, los hongos, las bacterias, etcétera, ¿sí? A eso se refiere con irritabilidad. A lo mejor lo pudiéramos asociar irritable, enojado, no. Se refiere a que reacciona a estímulos, ¿de acuerdo? Aquí vemos un ejemplo, es el girasol, ¿verdad? Reacciona a este estímulo del sol. Las palomillas, estas que se acercan a los focos, también reaccionan a los estímulos de la luz, ¿verdad? Bueno, otra característica de los seres vivos es la adaptación. Se refiere a que los seres vivos enfrentan condiciones poco favorables que les plantea el ambiente en el que viven. Al reaccionar los seres vivos a un estímulo del ambiente, solamente les quedan dos cosas, o adaptarse, ¿sí? O morir, ¿sí? Bueno, cuando se producen cambios en su entorno, como un incendio, una helada, una sequía u otro fenómeno que les amenaza, los seres vivos tienden a trasladarse a otros lugares o adaptarse donde viven, ¿sí? Un ejemplo de los que se trasladan son, por ejemplo, los patos. Los patos jamás viven un invierno. ¿Por qué? Porque cuando es invierno en el sur, ellos migran hacia el norte. Cuando es invierno en el norte, ellos migran hacia el sur, ¿sí? O por ejemplo, aquí tenemos a los osos polares. Los osos polares, por si no lo sabían, los osos polares por dentro son negros, su piel es negra, solamente su pelaje es blanco. ¿Por qué, ¿Por qué son así? Bueno, porque hubo una adaptación. ¿Cuál es esa adaptación? Lo negro de su piel le permite concentrar mejor el poco calor del sol que hay allá en los polos. Bueno, en este caso en el polo norte. Eh, y estar de ese color blanco también hace que pueda camuflajearse para poder eh, cazar a sus presas, ¿sí? Hablando de ese camuflajeo, pues tenemos aquí al camaleón, ¿verdad? Que también está adaptado. Bueno, eh, entonces dice por ahí, nos pasamos a la nutrición. Bueno, la nutrición, ¿qué es la nutrición? Los seres vivos se alimentan, ¿verdad? De sustancias nutritivas del medio ambiente. Sí, obviamente lo que hay en el ambiente lo tienen que aprovechar de alguna manera. Esto lo hacen con el fin de adquirir sustancias para mantener su rol en la naturaleza, es decir, sus funciones, ¿sí? En su interior circulan líquidos que transportan los nutrientes y otros elementos indispensables para la vida, como por ejemplo la sangre en los animales, ¿sí? Ahí se transportan los nutrientes. También tienen la capacidad de almacenar en algunas partes de sus cuerpos y de desechar lo que no necesiten. Obviamente a esta cuestión de desechar lo que no necesitamos se llama defecar, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos son capaces de almacenar en algunas partes de su cuerpo, como por ejemplo los camellos. Los camellos, la joroba, nosotros nos han dicho desde chiquitos que en la joroba tienen agua y no es verdad. La joroba está hecha de grasa y esa grasa es un alimento para cuando no hay comida. De ahí lo agarran, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vemos un oso grizzly, sí, que está comiéndose por ahí un salmón seguramente, ¿sí? Bueno, hay varias maneras de alimentación, ¿sí? Aquí tenemos los autótrofos. Los autótrofos son los que, como dicen auto, uno mismo, son los que elaboran, dice aquí devoran, hay un error ahí. Son los que elaboran sus propios alimentos. ¿Como quién? ¿Quién elabora sus propios alimentos? Bueno, las plantas, lo sabemos, ¿verdad? Sí, a partir de la luz solar. Bueno, por un proceso que se llama fotosíntesis. Y los heterótrofos, heterótrofo significa, bueno, este es lo contrario de auto. Quiere decir que busca comerse otros animales, ¿sí? Dice, se alimentan con sustancias orgánicas previamente producidas por otros seres vivos. Bueno, dije yo con otros animales. Sí, si son carnívoros. Y si son herbívoros, pues con plantas, ¿verdad? Ok.
Bueno, otra característica que tenemos por ahí sería el movimiento. Bueno, no todos los seres vivos se mueven, por ejemplo, los árboles no se mueven, ¿verdad? Pero muchos seres vivos sí tienen la capacidad de moverse. Y regularmente lo hacen para poderse nutrir, es decir, para conseguir las sustancias para seguir vivos, es decir, comer, ¿sí? Son capaces de cambiar de lugar y cambiar de posición sus cuerpos para buscar alimento, protegerse. Bueno, ahí está, buscar alimento, protegerse, defenderse o buscar su bienestar, ¿de acuerdo? Para eso hay muchas maneras que tienen para moverse: caminar, correr, nadar, arrastrarse, volar, ¿sí? Saltar, ¿sale? Eh, Como les decía yo, aquí hay algunos que no se mueven, ¿verdad? Como el coral, por ejemplo, que es considerado un animal. Y las esponjas tampoco no se mueven, ni las anémonas, ¿sí? Las anémonas son esas tiritas que salen en Nemo, ¿verdad? Donde vive los peces payaso, precisamente. Eh, bueno, por ejemplo, les decía, las plantas no se trasladan a otros lugares, pero tienen cierto movimiento, como por ejemplo el girasol que veíamos hace ratito, ¿sí? Ok, continuamos. Aquí vemos unas formas de movimiento: correr, nadar, arrastrarse. Arrastrarse tiene otro nombre, se puede llamar reptar, ¿sí? Y por eso de ahí viene el nombre reptil. Y volar, ¿verdad? Aquí están los primeros seres que volaron, ¿verdad? Ya después fueron las aves. Luego hay otra cuestión por aquí, una palabra un poquito rarita que se llama homeostasis. Bueno, ¿a qué se refiere esto de la homeostasis? La homeostasis se refiere a un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio interno que tiene el cuerpo para contrarrestar lo que pasa en el medio, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son algunos ejemplos? La termorregulación, ¿sí? Es la regulación del calor y del frío. Cuando nosotros tenemos mucho frío, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Temblamos. Y eso hace que nosotros podamos adquirir algo de calor porque se frotan los tejidos, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos... Ah, perdón, eso es cuando nosotros tenemos frío, ¿sí? Temblamos para contrarrestar ese medio. Y cuando tenemos mucho calor, ¿qué es lo que pasa? Sudamos. Entonces, esa agua también hace que contrarrestemos el calor del frío porque el calor del ambiente porque nos refresca, ¿de acuerdo? Hay otra cuestión que se llama osmorregulación. Eso se refiere a desechar el agua, ¿sí? Este, hay mecanismos en el cuerpo que nos dicen que hay que retener líquidos, como por ejemplo eh, cuando estamos, por ejemplo, que estuviéramos en un desierto y entonces nosotros estamos sudando, 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 pero no orinamos, porque si no nos deshidrataríamos demasiado rápido. Nuestro cuerpo es sabio en ese aspecto, ¿sí? Nos dice, no es tiempo de orinar, ¿verdad? Después, ¿sale? Ok. Bueno, otra particularidad de los seres vivos es el desarrollo o crecimiento, ¿verdad? Nosotros hemos visto que los seres vivos crecen, ¿verdad? Se desarrollan de alguna manera nutriéndose bien, ¿sí? Pero hay una característica, fíjense, hay algunos seres vivos que más o menos cuando inicia su vida son iguales a cuando terminan o a cuando crecen, como por ejemplo un perrito, ¿verdad? Más o menos tienen la misma forma, no hay ningún problema. Pero hay otros que totalmente cambian su forma. A eso se le llama metamorfosis. Un ejemplo de ellos puede ser la oruga, que se convierte en una mariposa, o el renacuajo, que se convierte en una rana. ¿De acuerdo? Por eso dice que el crecimiento es el desarrollo o la adquisición de nuevas características. En este caso, pues las características son que es más grande. Pero en los otros que les dije, pues sí son características muy diferentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, una semilla, cómo se convierte en una palmera. Es una característica totalmente diferente. ¿Sí? Eh,
En general aquí este párrafito habla de lo que hablamos del crecimiento, ¿verdad? Producen más sangre, más músculos, más piel. Esto es de los que son un poquito más sencillos, que están más o menos igual de chicos y de grandes, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, y ahora pasamos a otra característica que se llama metabolismo. Bueno, este metabolismo es muy interesante porque nos habla del cómo nosotros eh, procesamos los alimentos o procesamos los nutrientes, ¿de acuerdo? Ustedes han escuchado que fulanito tiene un metabolismo muy rápido y no engorda, o sutanito tiene un metabolismo muy lento y engorda muy fácilmente, ¿sí? ¿Qué es esto del metabolismo? Bueno, es, son todas las reacciones bioquímicas que se dan en las células de los seres que conforman a los seres vivos, ¿sí? Eso es. Todas, las reacciones bioquímicas que hay en un cuerpo, ¿sí? Y se divide en dos. La primera se llama catabolismo, ¿sí? ¿Qué es el catabolismo? El catabolismo es cuando el cuerpo degrada moléculas complejas y las convierte a sencillas. Ese es un resumen, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Les pongo un ejemplo por ahí. Imagínense comerse una hamburguesa que tiene carne, pan, verdura, jitomate, etcétera, ¿sí? Que por cierto, la hamburguesa está catalogada muchas veces como chatarra, pero al ver toda la gama de alimentos que tiene, la quitaron de esa clasificación, nada más como dato anecdótico, ¿sale? Pero bueno, imaginémonos la hamburguesa. La hamburguesa es una molécula compleja, es una hamburguesa que nosotros le vamos a morder y al morderla con los dientes, nosotros la vamos a moler con las muelas, por eso se llaman molares porque muelen, este, la vamos a hacer más pequeña, es decir, la estamos haciendo más sencilla. Al llegar al estómago, hay enzimas que la degradan y ácidos que lo degradan y las hacen todavía más sencillas esas moléculas, ¿sí? Y entonces pasó de ser algo complejo como una hamburguesa a algo sencillo que se va a absorber en los intestinos, ¿sí? ¿Para qué es esto? Porque eso lo vamos a absorber como nutriente, ¿sí? ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para hacer nueva piel, nuevo músculo, tener energía, etcétera, ¿sí? Por eso dice, proporciona la energía para realizar las actividades, ¿sí? Y obtener moléculas que necesita para determinadas funciones, es decir, más músculo, más hueso, etcétera, ¿sí? La otra se llama anabolismo. ¿Qué es el anabolismo? El anabolismo es lo contrario del catabolismo. Es decir, si el otro era de moléculas complejas a sencillas, este es de moléculas sencillas a complejas. Es decir, ya está todo degradado y está en el intestino. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Al formar el músculo, al formar el hueso, al formar todos esos tejidos, ya está formando moléculas complejas. ¿Sí? A partir de alimentos muy diminutos o de moléculas muy diminutas forma los tejidos, ¿de acuerdo? Obviamente el catabolismo y el anabolismo es un ciclo que está conectado, ¿verdad? ¿Sí? Y ese lo realizan desde las bacterias más sencillas hasta los seres vivos más complejos como nosotros, como los humanos. Bueno, siguiente característica. La siguiente característica es la reproducción. ¿Qué consiste la reproducción? Bueno, los seres vivos son capaces de multiplicarse, ¿verdad? ¿Sí? De generar nuevos individuos, ¿sí? Que van a ser semejantes a sus papás, ¿sí? Hay dos tipos, asexual y sexual. Los asexuales, un individuo es capaz de tener un hijo él solito, ¿sí? Es decir, sin necesidad de una pareja. Y el papá y el hijo van a ser igualitos, ¿sí? Porque uno es hijo solamente de ese, entonces no tiene otros genes de otro padre, ¿de acuerdo? Un ejemplo de ellos, pues es, hay algunas bacterias, ¿sí? Eh, hay algunos animales, como por ejemplo,
La estrella de mar, ¿sí? Es asexual. Algunos gusanos, hay varios seres asexuales, ¿de acuerdo? Bueno, y sexuales, estos son los más comunes, bueno, por lo menos los que nosotros conocemos. Los sexuales es cuando dos individuos se juntan y tienen un hijo. Ese hijo va a tener características de la mamá y del papá. ¿De acuerdo? Ese lo conocemos porque nosotros pues tenemos esa característica, ¿sí? Y no siempre se va a parecer a los dos papás o se va a parecer más a uno que a otro, etcétera, ¿sí? Ok, entonces esa es otra característica de los seres vivos. Otra característica más es la evolución. ¿Qué es la evolución? Un ser vivo siempre evoluciona, una especie siempre está evolucionando. ¿Qué es? Es un proceso continuo de transformación, ¿sí? Por cambios producidos en sucesivas generaciones. ¿Sí? Nosotros platicábamos en su momento, ¿verdad? Como por ejemplo el oso polar que les decía yo, que era negro por dentro y blanco por fuera, bueno, pues fue una evolución que se fue dando a través del tiempo, ¿sí? Para que se pudiera adaptar para poder cazar y para poder mantener el frío, ¿verdad? ¿Sí? Para poder aguantar más bien el frío, ¿sí? Y como esos hay muchos casos de evolución, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso por ahí de evolución, pudiéramos decir los elefantes y el mamut, ¿sí? Son especies diferentes. Uno se adaptó al frío en algún momento determinado, el caso del mamut con pelaje, ¿verdad? Sí, y con orejas pequeñas. Y el elefante se adaptó al frío, perdón, al calor, sin pelaje grueso y con orejas más grandes. Ustedes dirán, los elefantes no tienen pelo, sí tienen. Por mala suerte ya no, ustedes casi no pueden ver un elefante de cerca, pero antes en los circos, cuando manejaban animales, te puedes tomar fotos con ellos y tienen pelo, nada más que es muy delgado. ¿Y las orejas qué tienen que ver? Las orejas, entre más grandes las orejas, refresca mejor. Entre más chicas las orejas, mejor porque dejas entrar menos el frío. ¿Sí? Entonces son evoluciones, ¿sí? Cualquier proceso de cambio en el tiempo, se necesita un tiempo para esta evolución. Es un cambio en el perfil de una población de individuos que puede llevar a la aparición de nuevas especies, la adaptación a distintos ambientes. En este caso, lo que platicábamos del elefante, ¿verdad? Uno se adaptó al frío, uno se adaptó al calor. El elefante y el mamut. Ahí lo vemos. En este caso estamos hablando de la evolución humana, ¿verdad? Aquí vemos eh, un virus, seguramente. Luego se convirtió en una bacteria. Luego se convirtió en uno de los primeros seres vivos, así como este es como una esponja, una especie de esponja, ¿sí? Peces cartilaginosos, peces óseos, un anfibio, un reptil, ¿sí? Después uno de los primeros mamíferos, que aquí es como pareciera como una zarigüeya. Después aquí tenemos a uno de los primeros monos, que por cierto, hay varios monos, ¿verdad? Que aún están emparentados un poquito como con las ardillas, ¿sí? Y luego ya monos más humanoides, ¿verdad? Hasta que encontramos aquí pues puede ser un chimpancé, ¿verdad? Un gorila, un neandertal y ahora sí el hombre moderno, ¿de acuerdo? Ok, adaptación, sí, sí lo vimos. Y la última sería la mortalidad. Bueno, pues los seres vivos, todo ser vivo que nace tiene que morir. Y se produce porque nuestro biosistema es incapaz de obtener y manipular autónomamente su energía interna y la de su entorno. ¿Qué quiere decir? Llega un momento en el que ya no puedes con homeostasis, llega un momento en el que ya no puedes mantener los alimentos de la energía de los alimentos, perdón. Llega un momento en el que ya no puedes controlar tu cuerpo, ¿verdad? Sí, porque ya está muy desgastado por los años, puede ser, o por enfermedades, ¿sí? La muerte es el estado final de cualquier biosistema,
¿sí? Y es la culminación de un ciclo que comenzó con el nacimiento, ¿sí? Pero tenemos aquí una cosa. La muerte de un ser vivo es, puede ser el inicio de otros seres vivos. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, en los cadáveres. Este, ahorita se me fue el nombre de... Hay unos científicos que estudian los insectos, entomólogos se llaman, ya recordé, los entomólogos, y que pueden determinar cuánto tiempo lleva muerto, por ejemplo, un cadáver, ¿verdad? En base a qué tanto se ha desarrollado ahí la vida de los insectos. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que un cadáver es como si fuera, llega una mosca, ¿verdad? Y pone sus huevecillos y es como si dejara a sus hijos en una casa de chocolate, hagan de cuenta, ¿verdad? Todo alrededor, ellos viven en un lugar donde todo alrededor lo pueden comer, ¿sí? Y entonces, depende de las fases de esas larvas, ¿verdad? Se puede determinar cuánto tiempo lleva una, un cuerpo en descomposición. Bueno, pero entonces aquí es la conexión que les decía. Ese cuerpo fallece, pero ayuda a que otro ser vivo o otras especies puedan desarrollarse y que nazcan sus bebés y que se alimenten, que se nutran. ¿De acuerdo? Bueno, ok. Entonces hasta ahí la dejamos. Esta es la clase número 2 de biología. Y vamos a dejar una tarea. Ya saben cómo son las tareas. Las tareas son en su libreta, con su imagen, alusiva al tema. Le sacan la foto, me la mandan, ¿de acuerdo? Y yo ya los llevo en su lista, pues, quién me ha entregado tarea y quién no. La tarea son los niveles de organización de la materia. Es decir, nosotros vamos a ver cómo está organizada la materia en diferentes niveles. Se divide en dos, o sea, son varios niveles, pero se dividen en dos, que es el microscópico y el macroscópico. ¿De acuerdo? Entonces lo checamos y hasta aquí termina la grabación de la segunda clase. Saludos.